si tú eres una persona que toma decisiones hoy día, ¿qué te para, qué te frena a, sabiendo que algo perjudica a una comunidad, tomar esa decisión, ¿no es cierto?, incorrecta? Mira. ¿Qué es lo que te frena a tomar esa decisión? Si tú dices, si yo apruebo este proyecto que va a envenenar esta agua, va a perjudicar a toda esta comunidad, pero yo voy a ganar mucho dinero, sí, claro. Mi institución va a ganar mucho dinero, vamos a ganar unos bonos, todos mis cercanos, mis trabajadores que quiero, a la gente que quiero aquí de la oficina, pero finalmente estoy tomando una decisión que está perjudicando a una comunidad. ¿Qué nos para? ¿Qué nos frena? ¿Qué nos hace hacer un bien a la comunidad a pesar de que yo voy a perder quizá ese dinero, ese bono, ese bien económico para todos y quizás mi empleo? ¿Qué nos para? ¿Qué nos hace tomar esa buena decisión? ¿Bajo qué valor está? ¿Bajo qué, a lo mejor, es una palabra provocadora, bajo qué droga estás que va a quizás no preferir el bien de los tuyos? Tú dices, bueno, mi familia va a estar bien, no sé, pues capaz que tenga alguien enfermo y necesite dinero para su tratamiento. No. Sí. Hay siempre tantas cuestiones en juego que están chocando y chocando intereses, digamos. ¿Querés sí, decirlo? Sí, por favor, no, adelante. Mira, aterrizamos y pongamos la pelota al piso. Somos seres egoístas. Si somos seres profundamente egoístas, si no, ¿para qué nos engañamos entre nosotros? Finalmente, ¿qué es lo que me interesa a mí? Estar bien yo. Y cuando yo estoy bien, y mi núcleo familiar, si es que lo tengo, y o mi equipo, o mi grupo, si eso a mí me favorece, y eso atenta contra el sentido común, la mayoría, son pocas las veces que hay seres tan altruistas que son capaces de empatizar con el otro, así sin rostro, sin nada. Son seres extraordinarios. Pero en lo cotidiano, lo que hacemos en general es acomodar las cosas, relativizar las éticas, flexibilizarlas hasta tal punto, o simplemente burlarlas, si eso a mí me trae beneficios personales o grupales de mi entorno más inmediato. Y punto. No le veo más aristas que eso. Simplemente somos seres egoístas que nos interesamos a nosotros mismos, y cuando nos interesamos a nosotros mismos, nos interesamos a todo aquello que nosotros queremos, por lo tanto, es una expansión de mí mismo. Sí, Sergio. Mira, bueno, voy a tratar de organizar la pregunta porque es una pregunta bien compleja. Primero, acuérdense que existe el egoísmo y el altruismo, que son parte de una misma dimensión quizá. En el extremo del egoísmo tenemos la gente con comportamiento psicopático. Y en el extremo del altruismo la gente con un comportamiento ultra compasivo, básicamente, no sé, como un Buda, por decirlo de alguna forma, un iluminado. Bueno, el tema es de que, ¿por qué somos altruistas primero? Y después vamos a ver por qué se genera el problema que plantea Mauricio. Y por qué se abren algunos dilemas reales. El problema se crea porque ser altruista tuvo una utilidad evolutiva. Algunos plantean de que el hecho de que nosotros pudiéramos cooperar como especie nos permitió poder sobrevivir a las dificultades que teníamos. Entonces, cooperar con otros se divide en dos cosas. Una, de cooperar con gente que es, como decía Mauricio, familiares tuyos. Porque hay genes compartidos. Entonces, a pesar de que yo me sacrifique, si es alguien que comparte mis genes, esos genes van a seguir a la siguiente generación. Yo gano. Eso lo hacen, por ejemplo, inclusive las hormigas. Hay equipos de hormigas castradas, digamos, ¿cómo se llama?, incapaces de reproducirse y que se sacrifican por la colmena, porque hay una asociación genética como especie. El segundo es la reciprocidad. Yo soy altruista porque espero recibir algo a cambio a futuro. Entonces, son como los grandes tipos de altruismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros somos sociedades que partimos, los chimpancés en general son de 50, no más. Cuando nosotros llegamos a cerca de 200 personas, empezamos a tener un problema cerebral, que eso se conoce como el número de Dunbar, o Dunbar, como B de Dumbo, ¿ya? Dunbar. Ese problema explica de que cuando tú ves más de 200 personas no las puedes referenciar como individuos únicos. Entonces, cuando se crearon imperios, cuando se crearon civilizaciones, tú ya no podías tener este altruismo innato. Y ahí empieza a ocurrir este choque. Efectivamente, yo quiero darle a las personas que son parte de mi comunidad, pero mi comunidad termina en 200
por mis limitaciones cerebrales. Y ahí se empiezan a crear normas universales. Esto que llamamos nosotros la filosofía de la moral, la ética. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Muy pocas personas, probablemente un 5% de las personas, según cierta referencia, tienen lo que se llama el razonamiento moral postconvencional. Un tipo llamado Lawrence Kohlberg, que fue inspirado por Jean Piaget, un psicólogo de la moral, plantea que tenemos etapas de la moral. La preconvencional, que donde estarían ahí ciertos abogados en la pre, que tú dices, ¿sabes qué? Yo hago las cosas como un niño porque me van a castigar. Lo hago sencillamente ciertas cosas para evitar el castigo. Con los añitos, ya como a los 10 años, pasa a una etapa convencional, donde tú sigues las normas para no decepcionar al resto, básicamente, y participar dentro de eso que llamamos comunidad. Y solamente un 5% de las personas más o menos van a llegar a la etapa postconvencional final, donde tú haces las cosas por leyes universales correctas, que inclusive signifiquen echarte encima a todo el público. Entonces, más o menos un 5% de las personas de las que estamos hablando sería capaz, ¿sabes qué? Mando a la cresta a mi sistema, a mis familiares, al bono, y voy por el imperativo categórico del señor Kant, que implica de que hacer esto está mal. O el imperativo, o no el imperativo, sino o la moral, otro tipo de moral, porque hay varias, deberíamos mencionarlas. Hay 3 grandes, hay otras escuelas, pero hay 3 grandes. La kantiana, que dice que las cosas deben ser correctas para hacerse, y él llama a eso. La pregunta que hace Kant es, si lo que tú hicieras fuera una máxima, ¿podría funcionar la sociedad? Si todos robaran, ¿funcionaría? Entonces, si tú te preguntas si es una ley universal o no, si es correcto hacer lo que tú haces o no, se preocupa de lo correcto del hacer. En cambio, un tipo que utilitarista, capitalista, que se llamaba Bentham, decía, el bien, lo ético, es lo que beneficia a la mayor cantidad de personas posible. Y el señor Aristóteles dice, lo bueno es que tú te desarrolles como persona, virtud. Ahora yo les planteo, para también, por supuesto, aumentar esta conversación, ¿qué son los dilemas éticos?